paritarias. ¿Cómo les va? Le damos la bienvenida. Esto es Paritarias Libres, acordando con ideas, este espacio en el mundo del streaming en el que hacemos un repaso por la actualidad, profundizando en algunos temas, a ver si así logramos comprender este maravilloso y complicado mundo en el que vivimos. Señor Germán Paladino, ¿cómo le va? Todo muy bien. Muy Se bien. acerca su cumpleaños. 11 de octubre. Ya casi. ¿Cómo te Ya estás casi. preparando? Bien, bien. El ¿Cuántos? viernes festejamos 39. Ah, ya ahí. Bueno. En la antesala de la cuarta década. Me percibo de menos, pero Eso es lo importante. pero tengo 39. Rochi cumple el 10. Ah, también. Sí. Así que tenemos otra cumpleañera. Perón cumplió el martes. Sí, el Perón martes. cumplió el martes. Y aunque... me están haciendo señas que no estoy entendiendo. Claro, hoy es el cumpleaños. Hoy es el ¡Feliz cumpleaños, Rochi! Feliz cumpleaños, Robert. Feliz cumpleaños, Robert. Esto es, así somos. Bueno, bien, igual. Bien. Lo importante es que mañana lo dijimos. cumplo yo, entonces. Mañana cumplo. Mañana cumplo yo. Y vamos a invitar a todas las personas a celebrar con nosotros, a seguirnos en redes sociales, buscándonos como Paritarias Libres en Instagram, en TikTok y en YouTube, Paritarias Libres Acordando con Ideas, también en Twitter o X, como quieran llamarlo, como Paritaria Libre. Ahí pueden mandar saluditos también para mandarles feliz cumpleaños a ustedes dos, y si quieren mandarles un regalo también pueden, Sí, ¿no? claro. Y lo vemos la próxima semana. Y también Ponemos. cumple Rama, perdón, hoy se me está yendo todos los datos. Rama cumple el 12, claro. Muy bien. Así que, bueno, tenemos que tener 3 tortas mínimo para el próximo programa 10, 11, acá. 12, qué bien. 10, 11, 12, mira, han cantado escalera. Y hay que jugarle a la quiniela, no tengo ahora los números de lo que significa. He fallado como quinielera, pero para la próxima vamos a tener el dato. Que siempre hace falta tener algo para celebrar, ¿no? En Claro. este momento en el que estamos viviendo un montón de cosas complicadas, se aprobó finalmente el veto a la ley de financiamiento universitario, algo que se preveía que podía pasar, porque ya lo vimos cuando se votó la ley de movilidad jubilatoria, donde vimos diputados y diputadas que decían una cosa y después se desdijeron a las 2 semanas con algo completamente distinto a lo que habían mencionado en primera instancia, por lo cual nada hacía creer que en esta instancia iba a ser diferente, pero sí había una ilusión, por así llamarla, desde la sociedad que salió a la calle en la marcha universitaria de la semana pasada, otra vez, para defender la educación pública, y se creía que eso quizás era tomado como un mensaje para los representantes, pero evidentemente no, y prevaleció el veto, así que evidentemente vamos a ver más tomas en las universidades, más marchas en las distintas provincias, no solo en la Ciudad de Buenos Aires, porque recordemos que esto, lo que fue la marcha universitaria de la semana pasada, fue en todo el país y con un montón de gente, y por lo que podemos creer que esto va a ir creciendo. Sí, no le hace bien al Parlamento Nacional votar en contra de no solo de gran parte del pueblo argentino que se manifestó a favor de la universidad pública, sino también un consenso generalizado, uno de los pocos consensos generalizados que tiene nuestra sociedad, y que el Congreso vote en contra de eso me parece que le hace mal al Parlamento, le hace mal a los diputados, le hace mal a la política, así que no se debe votar en contra de lo que el pueblo quiere, así que hoy es un día también triste. La verdad que sí, pero también el pueblo lo demandará, ¿no? Porque mucho se hablaba en campaña que se decía, no, esto no se va a hacer, porque había un descreimiento también, que todo lo que se decía que iba a pasar efectivamente se iba a hacer. Ahora estamos viendo que sí, que eso efectivamente está sucediendo. Tenemos un presidente que dijo que es el topo que viene a destruir el Estado, y eso lo estamos viendo también. Gracias al apoyo de otros partidos políticos, y en el caso particular del PRO, que fue quien le aseguró la mayor cantidad de votos para que pueda prevalecer el veto. Y es interesante si nos metemos un poco con eso, porque si veíamos en toda la rosca que dejaron trascender en off distintos funcionarios, ahora con cargos y también sin cargo, como es el caso de Mauricio Macri, que a pesar de no estar de forma directa, sigue siendo la cabeza del PRO, y un montón de funcionarios responden a él. Y vemos que primero se manifestó en una serie de tweets en las que hablaba de por qué tenían que apoyar el veto. Ahí lo estamos viendo, para quienes lo quieran leer, es bastante largo, pero básicamente lo que dice es que hay que apoyar este veto para poder sostener el déficit fiscal y el plan económico que tiene el gobierno, que es lo que vienen diciendo hace rato. Pero también lo que
viene con esto es que en el off veíamos que Macri dijo que esta era la última vez que iba a apoyar al gobierno, porque estaba cansado de ir a comer milanesas y que no haga nada de lo que le iban prometiendo. Y poniendo en el centro de escena a Santiago Caputo como el máximo responsable de esta falla que está existiendo en la gestión y también esto se ve un poco en el comunicado que sacó luego el PRO, que también seguramente ahora lo estamos viendo, en el que también destaca algunos puntos de errores de gestión, en los que dice que a este ajuste le falta gestión y por lo que podemos escuchar de los distintos funcionarios afines a Macri, es que están responsabilizando a Santiago Caputo como la persona que está yendo a fondo sin tener en consideración esto que hablábamos, la voz popular, la voz del pueblo, lo que se está pidiendo y manifestando, y están acelerando con la motosierra sin tener en cuenta que si no le meten gestión, esto les puede llegar a salir caro. Sí, y un Macri que está apoyando, pero creo, como decís vos, muy forzado, porque no logra poder concluir lo que él le propone al gobierno y a Santiago Caputo, que es su interlocutor, de empezar a compartir lugares en la gestión. Sí. Macri quiere desde el PAMI, el ANSES hasta transporte, y lo que le dicen desde el gobierno y a Santiago Caputo es nuestra alianza tiene que ser de interbloque en el Parlamento, de cuestiones estructurales del país y que eso que se traduzca en votar igual en el Congreso, pero no de gestión. Entonces Macri yo creo que no le queda mucho por hacer. Ya el planteo del gobierno es ese, nosotros tenemos la alianza en el Parlamento, pero en la gestión no. Sí. Y creo que también tiene que ver porque si Macri se hace cargo, o el macrismo se hace cargo de parte de la gestión, también la Libertad Avanza con esto de la casta, bueno, empezaría a hacer ruido. Eso es lo que propone Santiago Caputo. No hagamos entrar a los amarillos al gobierno porque son la casta. Nos van a tildar de casta y A demás. pesar de que ya está Caputo, Sturzenegger, Bullrich. A pesar de que están todos esos nombres, que hoy ellos lo diferencian con que tiene una conducción clara que es Milei y antes era Macri, o sea, que están trabajando para las ideas de Milei, son como simples empleados Sí. de lo que pide el presidente. Yo creo que, bueno, que es interesante la postura del gobierno, mantener una unidad y un acuerdo con una fuerza que le está garantizando que pasen las leyes o que tengan estos triunfos entre comillas, políticos en el Parlamento, pero que después no le dan ninguna participación en la toma de decisiones y en la gestión. Lo que sí lograron desde el PRO fue el acuerdo con Capital Humano, porque desde el PRO que habían dicho que iban a apoyar el veto, sí se actualizaba la paritaria en un 6,8% y si se actualizaba la garantía salarial docente a abril del 2025. Esto se logró. El Ministerio de Capital Humano sí accedió a esto. De todas formas, igual estamos hablando de salarios mínimos que gracias a esto en abril del año que viene van a estar en 380.000 pesos, en mayo en 400.000 y en junio 420.000 pesos. Que si ahora no es nada, no me quiero imaginar lo que va a ser esto en abril, mayo, junio del año que viene. Pero sí era un pedido que había solicitado el PRO. Lo cual también es extraño porque cuando se veta esta ley de financiamiento universitario, se argumenta, entre otras cosas, que no se aclara de dónde vienen los fondos. Pero en paralelo, Capital Humano, o sea, el gobierno, acepta este pedido, actualiza, pero tampoco informa de dónde salen esos fondos, por lo cual se están contradiciendo. De hecho, algunos periodistas que solicitaron esa información les dijeron, tenés que hacer un pedido de acceso a la información pública al Ministerio de Economía. Se cayó igual algo como siempre, porque si no, no cerramos el programa, es parte de la artística de Paritarias Libres. Se decía que si vos querías tener acceso a alguna información, lo tenés que pedir al Ministerio de Economía, que periodistas lo han solicitado y obviamente no han tenido respuesta, por lo cual acá también vemos algo, una vez más, que se contradice el gobierno. Y lo que vos decías, esto también del PRO, que están insistiendo, Macri parece que es la última vez que va a apoyar al gobierno su voto de confianza para ver si logra meter o no, al menos a Dietrich. Dice que lo quiere meter a Dietrich ahí, su ex ministro de Transporte, que es como su caballito de batalla, así que parecería que en las próximas semanas tendría que tener una respuesta a esto. Sí, que no deja de ser poco. Yo creo que hoy está condicionado porque el votante de PRO, el votante que iba con Mauricio, me parece que está con la Libertad Avanza. Es muy difícil que haya un votante del macrismo que hoy no esté con las políticas de la Libertad Avanza,
si esto sigue así, si esto empeora, quizás el votante de La Libertad Avanza pase de nuevo hacia el macrismo y ahí esté esperando los Macri, pero por ahora yo creo que la base electoral del PRO la ha absorbido parte de eso, gran parte de eso, La Libertad Avanza. Entonces está negociando en una posición de debilidad el macrismo. De hecho, el armado que se está dando en provincia de Buenos Aires y a nivel nacional del Partido de la Libertad Avanza es otro síntoma sobre Claro, la para posición abrirse. que tienen con su aliado. Me parece que lo que van a hacer es tener el termómetro de dónde está ese electorado y si está con ellos, el macrismo va a tener cada vez menos lugares. Igual esto también está pasando en un momento en el que decíamos, están llevando a cabo políticas que en campaña se creía muchas personas que votaron y apoyaron al gobierno que no se iban a implementar, que era una cuestión más de campaña que después no se iba a llevar a cabo, como es el caso del recorte a la educación pública, que ya vimos que un montón de gente que apoyó a este gobierno está en contra de esa decisión, y también lo vemos con la salud, lo vimos con el apoyo que se le dio al Hospital Bonaparte, a los trabajadores del Garrahan, al Español y un montón de otros hospitales que también vienen llevando medidas de fuerza porque la situación es gravísima de lo que está pasando en la salud pública. Y metiéndonos un poco con esto que pasó en el Hospital Bonaparte, me parece que es importante porque es ejemplificador de hacia dónde va el gobierno con la salud pública en este caso, porque recordemos que el viernes les dijeron de manera extraoficial a los trabajadores, a las cabezas del Hospital Bonaparte, que se cerraba desde ese momento las guardias, que no podían ingresar más personas internadas y que a partir del lunes se iba a generar un decreto para el cierre efectivo del hospital. Esto obviamente generó mucha repercusión, mucho temor en trabajadores, en pacientes, en gente en general que cree y que defiende la educación y la salud en este caso pública, y nos lleva a ver cuál es el modus operandi, ¿no? Porque desde el Ministerio de Salud en ese momento lo que argumentaron fueron datos que distan completamente de la realidad. Para repasar lo que decían es que el presupuesto anual que tiene el hospital es de 16.800 millones de pesos, con un promedio de 30 pacientes y 19 personas internadas. Pero desde trabajadores y trabajadoras del hospital informaron que esto era lejos de la realidad, porque tienen 40 personas internadas, más de 25.000 pacientes en el hospital y más de 15.000 en barrios también pobres, con los cuales el hospital se acerca con equipos interdisciplinarios para trabajar porque no llega la salud pública ahí de una buena manera. Y además tuvieron más de 98.000 consultas en lo que va del 2024, estos más de 600 trabajadores, y vale aclarar que no es solo un hospital de salud mental, porque se atienden otras especialidades. Hay clínica médica, odontología, laboratorio, farmacia, hasta un jardín, que donde hay 100 pibes que no se sabe si van a poder continuar o no. Es decir, es modelo en salud mental, pero también atiende un montón de otras especialidades que se pueden cerrar solamente porque el gobierno decide con datos completamente falsos que eso no funciona y que entonces se tienen que ir los pacientes a atenderse a otros lugares, Sí, pero es ¿no? muy interesante lo que sucedió porque no solo revela el modus operandum de cómo actúa el gobierno, sino también las limitaciones que tiene el gobierno para actuar. ¿Por qué? Porque primero que cuando vos decidís cerrarla o comunicás de manera extraoficial que vas a cerrar la guardia en el Bonaparte, en la salud mental, el 80% de los pacientes se atienden y son de guardia, o sea que cerrar la guardia sería cerrar la atención de salud mental, Sí. porque se prioriza que los tratamientos sean en las casas y sea con, no internándose, sino que se puedan los pacientes ir a su casa. Eso está en la ley de salud mental, digo, es algo que el Bonaparte te insta como paciente a que vos sigas el tratamiento en Sí, de tu forma casa, ambulatoria. ambulatorio. O sea, que cerrar la guardia es cerrar la atención de la salud mental. Pero es muy interesante porque eso fue extraoficial, pero después oficialmente dijeron que que querían hacer una restauración. Sí. Y después de que todos los trabajadores y trabajadoras organizados del Bonaparte y de todo el sistema de la salud pública que se ha solidarizado y se ha marchado por el Bonaparte, han podido poner un límite a la situación. El gobierno firmó un acta con los gremios y con los profesionales de configurar una mesa de negociación y de paritaria para poder llevar adelante esa restauración. Y uno tiene que estar tranquilo porque si se ha frenado el cierre
que supuestamente el gobierno lo niega, pero si se va a trabajar en una mesa donde se va a dialogar con los trabajadores y profesionales la restauración, creo que es un paso positivo a la resolución de ese conflicto. Entonces creo que el gobierno puede avanzar sobre ciertas cosas, pero hay trabajadores y trabajadoras que están saliendo, que están dando su voz, que se están organizando, que están en alerta permanente y que van a seguir en alerta permanente y que logran esto, que me parece muy importante. Después, no sé si después, Toto, podemos poner el acta en la pantalla, pero se ha firmado un acta y la restauración va a seguir en una mesa de negociación configurada con los profesionales, los trabajadores organizados y el Ministerio de Salud. Así que hoy la comunidad del Bonaparte está en alerta, pero ha logrado esta mesa de negociación que es sumamente importante. Sí, de hecho hoy, que es el Día Internacional de la Salud Mental, se llevó a cabo justamente una marcha desde el Garrahan hasta el Hospital Bonaparte, porque el estado de alerta continúa. Se armó esta mesa de diálogo, tiene que continuar. Pero no se sabe muy bien cuáles son las condiciones todavía, por lo cual, si bien sí es un avance importantísimo, todavía quedan muchos grises para definir qué es exactamente lo que implica esta reestructuración. Por lo cual hay que seguir bancando, hay que seguir apoyando y sobre todo cuando se trata de la salud mental, que viene muy mal hace muchos años, tanto en el ámbito público como en el privado. Y el Hospital Bonaparte realmente es un modelo de lo que debería hacerse como un Estado que quiere acompañar a su pueblo, porque vemos que crecen a pasos agigantados todo lo relacionado con los problemas de salud mental, de consumo, de tasas de suicidios, y que en una situación de crisis eso se agrava, por lo cual vemos que esto va de mal en peor. Pero además, cuando vemos en un momento donde se trata todo con una imagen y una idea empresarial como números, cuando estamos hablando de personas, me parece que es importante que repliquemos el trabajo de la gente del Grito del Sur, donde tomó testimonios de pacientes para ver que no estamos hablando de números, sino que estamos hablando de personas. ¿Qué ha hecho Bonaparte por vos? Y básicamente algo muy simple como salvarme la vida, entre los dos. Pero si el Laura Bonaparte no estaba acá y me recibía, yo no estaría hablando con vos en este momento. Yo fui paciente de acá, fui paciente porque no lo soy más, pero donde a mí me ayudaron demasiado, en varios sentidos. Mi problemática acá fue el consumo de sustancias, en donde yo no tengo un límite y acá a mí me lo pusieron y me ayudaron demasiado. El hospital hace todo por mí, por ejemplo, aunque venga fuera de horario o fuera de día, fuera del turno, ellos están presentes siempre, nunca te van a decir que no. Ya te digo, es como una familia, no te tratan como un número, como nos trata el gobierno. Si cierran el Bonaparte, es como desmembrar una familia, porque nos ayudamos entre todos con diferentes patologías y estamos siempre juntos. Son súper profesionales y súper amorosos, tienen mucha empatía con el paciente y realmente son muy pacientes a la hora de escuchar y de atendernos. Los pacientes del Bonaparte tenemos derecho a la salud, pero tengo otra para decirte. Los pacientes sin tratamiento, sin medicación, perdemos la cabeza, nos vuelan la cabeza. Es muy duro. La verdadera grieta para mí está entre las personas que tienen la capacidad de ponerse en el lugar del otro y quienes no, y miran solo su ombligo olvidándose que la vida es una rueda y que no sabes dónde podés estar mañana y lo que podés necesitar. Es muy difícil no indignarse, ¿no? Cuando escuchamos testimonios como estos y cuando también escuchamos que profesionales de la salud denuncian que el gobierno está implementando un plan sistemático para eliminar la salud pública. Así de siniestro y horrible como lo escuchamos. ¿Cómo? De la manera en la que hicieron con el Bonaparte, diciendo de forma extraoficial que van a cerrar el hospital para ver cómo eso impacta en el pueblo que es consciente, que sale a defender lo que tanto costó conseguir y que a partir de eso toma conciencia y dicen que van a reestructurarlo, pero que no implica, no dicen qué es lo que implica esa reestructuración, que son sueldos por debajo de la línea de pobreza, peores condiciones laborales,
faltas de insumo, están obligando a que se reutilicen materiales de un solo uso, están poniendo en peligro la salud de todo un pueblo para que esto colapse, para que te vayas a atender a la privada y si no podés, hermanito, morite porque para este gobierno sos un número. ¿Se terminó eso? O sea, se terminó. Pero esto se va a seguir pasando, no es algo que pero quedó se acá. Terminó en ese modus operandum, por decirlo así. Se llega al límite cuando encuentran a los trabajadores organizados. Y cuando los trabajadores organizados están en situación de alerta permanente, movilizan, y hay todo un sistema de trabajadores que se pone en solidaridad con eso, y también moviliza y da el debate, y va a los medios de comunicación, y lo hablamos todos con nuestras familias, con nuestros amigos, ya la sociedad se pone en alerta y evita que el gobierno avance con sus ideas y con su interés. Entonces, me parece importante remarcar en el debate, si bien el gobierno entendemos que es cruel, porque recién escuchábamos los testimonios y nadie que tenga un poco de humanidad en el corazón puede dejar sin atención a todas estas personas que sufren de salud mental, que cada vez son más jóvenes los que están sufriendo. Creo que la barrera es el trabajador organizado. Son las personas organizadas que tratan de luchar por la salud pública, por la educación pública, como lo vimos en la marcha universitaria. Entonces creo que a la crueldad de este gobierno se le va a oponer un pueblo organizado, y ahí donde se termine. Y esa resolución, como pasó en el Bonaparte, llevada a una mesa de diálogo en la que estén el gobierno con sus intenciones y los trabajadores en defensa de sus intereses y del interés de la salud pública, me parece que ahí se termina la discusión, porque ahora empieza la discusión. ¿Qué va a querer hacer el gobierno? Va a quedar expuesto en lo que quiere hacer y va a tener que escuchar a los trabajadores. Entonces, la reestructuración que ellos pretenden del Bonaparte, que es una directiva del Ministerio de la Salud, porque ganaron el gobierno y tienen su derecho en mostrarle a la sociedad las ideas que quieren, lo van a tener que hacer junto a los trabajadores. Y cuando los trabajadores están sentados en esa mesa, y bueno, este programa tiene que ver con eso, Sí, claro. con la necesidad de crear estas mesas para poder llevar adelante reestructuraciones, cambios, reformas, lo que sea, pero que los trabajadores y los profesionales estén representados en esa mesa. Peor hubiese sido que no encuentre resistencia y que el gobierno se lleve puesto la universidad, se lleve puesto la salud pública. Entonces me quiero detener acá para poder poner en valor todo el trabajo de esta semana que fueron haciendo los trabajadores y las trabajadoras organizados del Bonaparte y de la salud pública en general, porque van a seguir en estado de alerta, van a conformar esa mesa con el gobierno y van a llevar una reestructuración, creo que si están sentados los trabajadores, positiva para el hospital. Totalmente. El tema es que fue un conejillo de Indias lo que hicieron con el Hospital Bonaparte. El tema es que tenemos en paralelo otras luchas, como por ejemplo la del Hospital Garrahan, que disolvieron por completo el directorio por darle un bono de 500.000 pesos a los trabajadores porque están con salarios por debajo de la línea de la pobreza y porque además tienen la potestad para hacerlo, porque todos los ingresos que tienen no son del Estado, sino que tienen también ingresos privados. Pero aún así, desde el Ministerio de Salud se argumentó que eso alteraba el presupuesto y disolvió y dejó a la merced a los trabajadores que hicieron un paro de 48 horas y que siguen sin saber qué es lo que va a pasar. Sí. Mientras tanto siguen haciendo operaciones en el Garrahan, operaciones de corazón y demás, súper gravísimas, reutilizando materiales sin protocolos, sin la aprobación del ANMAT. Es decir, estamos todavía en una situación en que obviamente los trabajadores hay que apoyarlos porque están poniendo el cuerpo, pero que no se terminó, sigue y se intensifica. Pero no hay que apoyarlo porque está poniendo el cuerpo. Hay que respetar esa lucha. Respetarla, obviamente apoyar desde su lugar. Yo trabajé muchos años en el Garrahan, no hay manera de que lo privaticen, no hay manera de que lo cierren porque hay una comunidad de trabajadores y trabajadoras y profesionales que es imposible que un gobierno pueda llevarse puesto el Garrahan, por cómo está esa comunidad organizada y por cómo lo va a defender, si la tiene que defender con medidas de fuerza o la tiene que defender en una mesa de negociación, lo va a hacer. Entonces creo que el gobierno de Milei va a plantear estos escenarios y se va a encontrar con un pueblo organizado que le va a resistir permanentemente y espero que se llame a la reflexión y que de mientras tratar de, como vos decís,
configurar conejillos de India o tomar iniciativas que hagan reaccionar a la comunidad, se sienten directamente con la comunidad de los trabajadores y trabajadoras de los sectores que ellos pretenden reformar, mejorar o como lo quieran llamar, y dialoguen, porque es desde ahí donde se va a sacar una reestructuración positiva. Y si no lo hacen de esa manera, se van a encontrar con una resistencia tal que no van a poder cambiar nada. Entonces, creo que lo que pasó en el Bonaparte es un ejemplo de lo que tiene que empezar a hacer el gobierno, y me parece que yo le estaría recomendándolo al Ministerio de Salud y a los funcionarios de salud de este gobierno que tomen esta experiencia, como ejemplo y dejen de querer destruir antes de sentarse y acordar con los trabajadores. Es cierto que es para tomar como ejemplo lo que pasó con el Hospital Bonaparte, lo que están haciendo desde el Hospital Garrahan, también desde el Español. Sabemos que esto se va a seguir incrementando. Las universidades también desde ya, aunque se haya sostenido el veto, eso no opaca lo que pasó, la movilización y el compromiso y lo que va a pasar desde ya con todos los establecimientos tomados y demás. Y esto también, además de ser una alarma para el gobierno, también lo tiene que ser para la oposición de cara a las elecciones próximas, porque es un reclamo que se tiene que tomar y se tiene también que accionar y ver de qué manera se pueden generar propuestas que contengan estos reclamos para que nuevamente se pueda tener una mayor capacidad en derechos educativos y de salud. Y si nos metemos directamente justo con la interna de la oposición, tenemos que mencionar que algo que veníamos hablando en los programas anteriores, de qué iba a pasar con la imagen de Cristina, que no hablaba, que hablaban otras personas en su nombre y que no quedaba bien en claro qué era lo que ella opinaba al respecto, ahora sí tomó la palabra, aceptó estar al frente del PJ Nacional, lo hizo a través de una carta de 5 páginas, en donde de forma resumida lo que dice es que ella acepta este desafío de debatir en unidad, pero destacando que tiene que ser con dirección y proyecto, y también haciendo hincapié en que no sobra nadie en la oposición, por lo cual da a entender que se va a abrir un poco la cancha para que todas las personas que están hoy en la oposición, cercanas y no al peronismo, puedan unirse en este posible frente electoral, ponerle por así llamarlo. El segundo problema que tiene el gobierno. El primero, los trabajadores organizados que van a resistir cualquier reforma, y el segundo, que Cristina toma la iniciativa dentro del PJ, a lo que me parece bien. Creo, yo leí la carta de las 5 páginas que sacó y realmente acuerdo en todo lo que dice. Si bien uno se puede detener en que no nombra a ningún presidente, dice el presidente de ese momento y al único que nombra es a Néstor Kirchner, sí, y que nombra todo lo bueno que se fue haciendo en el gobierno de Néstor y de ella, y deja fuera todo lo bueno que pudo haber tenido, qué sé yo, el gobierno o algo bueno que haya podido tener el gobierno de Menem, de Alfonsín y demás, obvia el gobierno corto de Duhalde, pero creo que después es bueno, porque me parece es un poco lo que la militancia veníamos pidiendo, que era tratar de trabajar sobre ideas, porque ella ahí enumera un montón de ideas, de las cuales en muchas coincidimos y otras las hemos trabajado, las hemos debatido, las hemos hablado, y tratamos de llevar ideas o aportar en esas ideas a lo que viene planteando. Entonces me parece que es interesante desde ese punto de vista, y creo que el desafío que tiene es cómo lo va a operativizar, porque ella dice: yo voy a discutir en unidad, vamos a debatir en unidad. Eso es un poco parecido a una mesa de paritarias libres. Total. Digo, sí. Discutir sin necesidad de romper previo, así que me parece que se va a armar esa mesa. Lo interesante es cómo lo va a operativizar, con los gobernadores, con los sindicalistas, con los movimientos sociales, con Axel Kicillof, con la Cámpora, y también el lugar que le puede dar a principios y valores de Guillermo Moreno o a compañeros como Miguel Ángel Pichetto, que también tiene su estructura más de centro, peronista de centro, que eso también se va a sumar al PJ. Entonces, yo creo que está bien la iniciativa que toma. Me parece que vuelve a ser una Cristina valiente que dice: bueno, me tengo que sentar a debatir y a configurar las nuevas ideas del peronismo que viene. Tengo dudas y también ilusiones y esperanza de cómo lo va a hacer, cómo lo va a configurar.
Así que bueno, esperemos en estas semanas que se dé algún indicio de cómo va a ser ese debate y cómo también nos va a invitar a todos a debatir. Desde Sí. la superestructura, como te dije, de los gobernadores, como también eso derrama en la militancia, cómo va a ser esa creación de ámbito en los barrios, cómo va a ser esa creación de ámbito en los diferentes distritos. Así que expectantes de cómo se va a configurar esa mesa de debate para volver a reestructurar y reactualizar el peronismo. Evidentemente estamos en la antesala de algo nuevo que va a surgir, o quizás no tan nuevo, pero sí que estaba un poco apagado, al menos en este momento, y que sí se estaba solicitando que algo de esto pase, ¿no? Que haya algo claro que informe cuál es el rumbo que se va a tomar. Y también me pareció interesante esto de que llama a los sectores antiperonistas, ¿no? A reflexionar, a decir si están capacitados, no sé cuál fue la palabra que utilizó, pero a seguir en este modelo de ajuste y recesión, ¿no? Como que también abre, además del peronismo de adentro, para otros sectores, para que se sumen a esta idea de proyecto en lo que no se avasallen tantos derechos como los que estamos viendo en la actualidad. Y en paralelo sí vemos que Ricardo Quintela, gobernador de La Rioja, ratificó su postura en que también quiere ir como cabeza del PJ, y tenemos un tuit también de Quintela en donde después de la carta de Cristina ratifica que se va a postularse para presidir el PJ y que pide la interna, diciendo que también quiere debatir en unidad, que acá no sobra nadie y que también su proyecto es el de conducir un proceso de unidad con todos adentro. Y además llama a los compañeros y compañeras del Partido Justicialista de las provincias que le hacen llegar sus mensajes, que sigue adelante y que seguirá reuniéndose de cara a cara con ellos en todos los rincones del país. Y esto también forma parte de unas declaraciones que viene dando Quintela semanas anteriores, diciendo que los gobernadores y peronistas de las distintas partes del país están un poco cansados de que se les hable y se les diga que se tiene que hacer siempre desde la ciudad de Buenos Aires, por lo cual con esta imagen más idea federalismo en el centro de la base de lo que tiene que organizar al Partido Justicialista, es otra de las vertientes que en este momento se mantiene en paralelo a la idea que presenta Cristina Fernández de Kirchner, pero que no podemos descartar y queremos que así sea también, que haya una unidad y que se puedan llegar a acuerdos también con estas ideas, ¿no? Sí, por eso yo creo que ninguno se proclamó como titular del PJ. Me parece que los dos coinciden en que hay que sentarse a debatir en unidad. Eso me imagino en lo operativo, en lo concreto, que es una mesa donde todos van a debatir los programas el programa de gobierno que se va a llevar adelante para el 2025. Así que creo que es un buen paso configurar una mesa donde se debata. Te vuelvo a repetir, tengo mis dudas de cómo se va a configurar eso de arriba hacia abajo y qué va a pasar con los sectores que son y se autoproclaman peronistas, pero que no están dentro del PJ. Hay otros más negativos que creen que esto va a ser una Cristina tomando el poder, diciendo que quién van a ser los candidatos, teniéndole la lapicera, marginando a todo aquel que le quiera disputar a su imagen. Yo siento que ese escenario es muy poco probable porque hay mucha militancia que está cansado de eso. Hay mucha militancia que aprendió del proceso del dedo en el 2019 y que no quiere que se repita. Así que yo creo que ese escenario puede traer mucha reacción de la militancia y de muchos cuadros, que me parece que no es positivo para el peronismo ni para nadie. Así que apelo a que esto se configure como una mesa de debate en donde podamos discutir ideas. Nosotros de nuestro humilde espacio las tenemos, La hacemos. así que esperamos el llamado a debatir. Si no, seguiremos trabajando en ideas por nuestra cuenta, pero ojalá esto pueda configurarse en algo más grande. Ojalá que así sea, y en el mientras tanto lo que se está esperando obviamente es la palabra de Axel Kicillof, que todavía no se proclamó al respecto y que el día Está complicado, 17 Axel. de octubre va a ser un Está acto complicado, también. Está complicado. Porque Axel. está complicado, sí. Y porque yo creo que él tenía esperanza de poder liderar el nuevo proceso y Cristina ha tomado... Pero bueno, es la naturaleza de Cristina. ¿Qué crees que haga Cristina si no lidera? Y sí, O sea, si era no como de lidera, ¿qué esperarse hace? también, ¿no? A lo sumo que señala a quien lidera y se va, no sé. No, es como pedirle algo que no puede hacer. Está bien que lidere. Me parece que se tiene que sentar con muchos actores a debatir sobre el programa, que creo que ella no lo tiene claro. O sea, ella dijo, hay que discutir, no dijo, hay que ir por acá. No, Entonces, pero sí, una de las cosas que
me anoté porque fueron de las que más me llamaron la atención de la carta de Cristina, fue cuando dice, más allá del folclore argentino, nunca pudimos ponernos de acuerdo sobre cuál debe ser el modelo de acumulación económica. Increíblemente, campo de inversión siguen siendo un tema, ¿no? Ahí pone un poco en el centro de discusión como, bueno, veamos de qué manera hablamos de cuestiones concretas, de proyectos económicos que sean ya establecidos y que nos dejemos de esto de debatir, que también es un poco de lo que se ven, por ejemplo, en esto de que están quienes dicen que la cámpora excluye y están la cámpora que te dice los otros se cortan solos, ¿no? Como que son distintas miradas que contraponen como si fuese una rivalidad siempre, distintas ideas que en definitiva van para un mismo lugar y que si se unen sería mucho más beneficioso para esto, ¿no? Para los militantes, para el territorio, para el laburante que está esperando ideas concretas y que quiere que se dejen de pelear por cosas que Sí, de en hecho definitiva no suman, ¿no? no me termino de convencer con esa grieta entre campo e industria. Yo creo que se está lejos de eso. Me parece que lo que hay es la ausencia de un proyecto nacional y colectivo que incluya al campo y que incluya también a la industria. Así que no creo que haya una diferencia entre esas acumulaciones, porque ella dice Estados Unidos lo resolvió. Bueno, todos lo resolvieron en guerras. Sí. Nosotros lo queremos resolver con un proyecto tanto que atienda las necesidades del campo como las necesidades de la industria y que esas necesidades estén vinculadas a una necesidad nacional y de proyecto de país. Creo que esa es la propuesta que tenemos que llevar adelante. Así que, bueno, me parece que no sé, yo lo veo positivo. Estoy muy expectante de cómo se va a desarrollar, cómo se va a desarrollar en los distritos, cómo se va a desarrollar en los barrios, cómo esto se va a configurar en mesas donde se pueda debatir estos programas. Nosotros estamos como expectantes de eso porque realmente tenemos mucha ganas de debatir, no los queremos hacer más solos, lo queremos hacer de cara a la sociedad, pero con un montón de compañeros y compañeras que estén tirando para el mismo lado. Bueno, invitamos obviamente siempre a quienes están del otro lado que también den sus comentarios y que nos digan qué es lo que piensan de todos los temas, que fueron bastantes igual, la verdad, mucho en estos minutos que llevamos al aire y en todos también los que se vienen, porque hoy vamos a recibir a Martínez Shapiro para hablar también de Medio Oriente, vamos a tener también obviamente a nuestra canciller con nosotros y al ministro Axel Arias que va a estar cerrando hoy el programa y que también vamos a estar metiéndonos en cuestiones más económicas. Así que invitamos a que nos sigan en redes sociales, en Instagram, en TikTok, buscándonos como Paritarias Libres, en Twitter Paritaria Libre y en YouTube Paritarias Libres, acordando con ideas. Déjennos ahí, además de los me gusta, compartir, suscribirse y todas esas cosas que nos suman un montón, los comentarios que en definitiva es ese el debate que queremos generar. ¿Comenzamos? Vamos. Vamos. Esto es Paritarias Libres, acordando con ideas.